privilegio siempre para mí poder estar acá para compartir la palabra de Dios, para compartir el mensaje, la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuántos estamos preparados para recibir esa palabra? Amén. Muy bien, entonces, vamos allá. En los días anteriores, amados hermanos, habíamos escuchado varios mensajes poderosos de la palabra de esta serie de mensajes, Una Iglesia en Auge. Y hemos visto que es necesario renovar la mente, el entendimiento, actualizar la fe. Y habíamos dicho que eso era importante para ser transformados. ¿Cómo crecemos? Mediante la renovación del entendimiento. Ahí entonces habíamos hablado de algunos mitos domingos atrás. El mito de que la tribulación nos transforma, o las ideas, y de que realmente al final veíamos cuando venían problemas, tribulaciones, que muchos hermanos más bien se apartaban del camino de la fe. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Se supone que la tribulación hace que sea uno más fuerte? ¿Cómo es posible entonces si se supone que la adversidad es para nuestro crecimiento espiritual y más bien esa adversidad nos bota, nos desanima, nos desalienta, nos hace apartarnos? Pero hoy vamos a ver entonces el mensaje titulado Tentaciones y Tribulaciones. Y aquí vamos a ver cómo es que podemos crecer en medio de las tribulaciones, amados hermanos. Hay un mito interesante también, hay otro mito interesante, que cuando a veces nosotros fallamos, caemos en pecado, caemos en una tentación, decimos normalmente, el diablo me agarró o el diablo me tentó. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho así? El diablo me está tentando, hermano, el diablo me está agarrando, o el diablo me hizo caer o me hizo tropezar, el diablo. Entonces todo es culpa del demonio, mire, todo es culpa de Satanás. Pero eso es otro mito también. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana para responderla con la Biblia, con la ayuda de Dios, es ¿por qué? ¿Por qué si Dios nos ama tanto, deja que seamos atribulados? Deja a veces que nos vaya mal, que tengamos vicisitudes, adversidades. ¿Por qué? ¿Por qué permite el sufrimiento en el mundo? Y sobre todo para el cristiano, para el Hijo de Dios. ¿Por qué el Señor permite que nos pasen enfermedades, accidentes, incidentes? ¿Por qué? Si nos ama tanto. ¿Por qué? Nos preguntamos también que si Dios no quiere que pequemos, si el Señor no quiere que hagamos lo malo, ¿por qué el Señor permite que seamos tentados? Pues vamos a ver esto en la palabra de Dios, amados hermanos, y vamos a comenzar a definir una cosa. En la Biblia, la palabra tentación significa prueba, y la palabra tribulación también significa prueba. ¿Cómo es eso entonces? Tentación y tribulación, ¿es lo mismo? En la Biblia es lo mismo, la palabra en griego es la misma, que significa poner a prueba, pero la intención es lo que hace la diferencia. Normalmente cuando nosotros usamos la palabra tentación, nos referimos a incitar a lo malo. Me tentó, o sea, me empujó a hacer algo malo, a hacer un pecado, a caer en pecado. Entonces decimos, cuando uno cae en tentación, es cuando hizo el pecado, cuando cayó en el pecado. Y cuando hablamos de tribulación, estamos hablando de los problemas de la vida, la falta de economía, la escasez, los problemas de otros. Cuando nosotros nos sentimos víctimas de esas dificultades, entonces hacemos esa diferencia. Tentación es cuando algo nos incita a pecar. Y adversidad es cuando tenemos un problema que también nos puede resultar en obstáculo para hacer la voluntad de Dios. Pero vamos a ver esto en la Escritura, amados hermanos. En la Escritura nos vamos a dar cuenta que Dios siempre usó pruebas. Dios siempre usó pruebas. Pero ¿cómo es eso? Si la prueba es tentación, y yo he escuchado de que Dios no tienta a nadie, pero ¿cómo es eso entonces de que la tentación y la prueba y la adversidad es lo mismo? La diferencia es la intención, pero al final es una prueba. Y Dios siempre usó pruebas.
Punto número 1, amados hermanos, que debe de llevarse en su mente, en su corazón en esta mañana, es que Dios siempre usó pruebas desde el principio. Nosotros leemos en Génesis capítulo 2, versos 16 al 17, cuando Dios creó todo, creó los cielos y la tierra, puso al primer hombre, a la primera mujer, ¿y qué puso? La primera prueba. Pero ¿cómo es eso? Dice uno. Si Dios sabía que iban a pecar los seres humanos, ¿por qué puso el árbol ahí? ¿Acaso hay una mala intención en Dios? ¿Por qué puso esa prueba? Si sabía, Dios no todo lo sabe, sí decimos nosotros. Dios lo sabe todo, pero ¿por qué puso el árbol entonces? ¿Por qué lo plantó ahí? Y viene Dios y te pone la tentación ahí cerca y para mayor remate te dice, ver pero no tocar. ¡Qué injusto! ¿Cómo es eso? ¡Qué injusticia! ¿Por qué? ¿Por qué todo lo malo es bien atractivo? ¿Por qué Dios hace las cosas? Dios nos hace seres con necesidades y nos dice no hagas esto, no hagas lo otro y no toques. ¿Por qué puso ese árbol? Porque Dios siempre usó pruebas. La naturaleza de la prueba la tenemos que entender. La prueba es una moneda que tiene dos caras. En la primera cara, Dios usa una prueba para que mostremos nosotros nuestra lealtad. Oiga bien, la primera cara de la moneda de la prueba es que Dios usa la prueba para que nosotros mostremos nuestra lealtad a Dios. Pero esa misma prueba, el enemigo la transforma en tentación. Esa misma prueba el enemigo la transforma en tentación. Nosotros lo vemos claramente en la primera prueba. Dios puso el árbol y dijo en Génesis 2:17, de todo árbol, de todo fruto pueden comer, menos de uno. Del que está en medio del huerto, que es del conocimiento del bien y del mal. De ese no pueden comer porque del día que de él comieren, ciertamente morirás. ¿Por qué Dios puso esa prueba? Dios quería ver la lealtad, la fidelidad. Dios es como un rey que quiere encomendarle una tarea a un súbdito, pero para eso necesita ser probado, pero con la buena intención de que pase la prueba y gane la confianza del rey. En cambio, la serpiente, Satanás, usa esa misma prueba, utiliza la misma situación para que usted haga precisamente lo contrario que Dios espera que haga. Viene entonces la serpiente y le habla a la mujer y le pregunta maliciosamente, ¿acaso no puedes comer de nada? O sí, podemos comer menos de uno. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Porque si comemos de ese vamos a morir. Entonces la serpiente le dice, no es cierto, nada que ver, no hagas caso a eso. Esa es la tentación. La prueba está ahí. Mire qué interesante, ¿se fijó? La prueba está ahí, es el mismo árbol, el mismo fruto. Dios le dice, no lo toques, lo pongo allí para que tú muestres que eres confiable. Mire. Pero el diablo, Satanás, la serpiente, le dice más bien, no le hagas caso a la instrucción de Dios. No confíes en su sabiduría. Confía en lo que yo te estoy diciendo. Esa es la tentación. Mientras Dios prueba para que nosotros hagamos su voluntad, y eso es lo que Él espera de nosotros, la tentación es que Satanás usa la misma prueba de Dios para que usted le lleve la contraria a Dios y peque. Pero es lo mismo. Prueba y tentación. Tentación y tribulación. Satanás lo tienta porque quiere que peque. Y Dios lo prueba porque quiere que muestre su fe para que sea una persona confiable para Él. Nosotros vemos que Dios siempre ha probado. Abraham y Sara son probados. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Ellos debían de tener confianza y fe en Dios e irse de esa tierra para ser probados. Dios le dijo una promesa a ellos, la promesa de una nueva tierra, de una gran nación que vendría por un hijo de parte de ellos. Pero ellos ahí comienzan a ser probados. Pasan los años y nada que la promesa se hace concreta. Pasan el tiempo y nada de que Abraham y Sara tienen un hijo. ¿Dónde está esa nación? ¿Dónde está esa tierra? ¿Dónde está esa descendencia si ni siquiera un hijo tenemos? ¿Dónde está? Dios promete, pero viene el tiempo de prueba, donde tienen que esperar.
donde tienen que confiar en que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Yo no sé cuándo ni cómo, tarde o temprano, pero Dios lo va a hacer. Esa es la prueba. Pero la tentación es, no, hombre, ¿qué le están haciendo caso a Dios? Mentira, no le van a dar ningún... no, ya se me ocurrió una idea. Es que lo que Dios estaba hablando es de otra cosa. Cuando Dios les prometió un hijo, no se estaba refiriendo literalmente a que lo tengas con Sara, sino que puede ser con otra mujer. Vino esa idea a la mente de Sara y se adelantan y nace ¿quién? Ismael. Ahí está la prueba y el enemigo tomando ocasión, la tentación. Y ahí estamos. Dios siempre ha probado desde el principio. Y finalmente, con Abraham, Dios le hace la prueba definitiva. En un momento Dios le dice a Abraham, cuando ya se cumplió esa promesa, cuando nace Isaac, ahora viene una contradicción aparente, viene una prueba de parte de Dios. Y Dios le dice, entrégame a tu único hijo en sacrificio. Vino la prueba definitiva. ¿Cómo es eso? Podía haberse preguntado Abraham. ¿Cómo es eso que primero me prometes un hijo y ahora me lo vas a quitar? ¿Es que tú quieres que pegue contra ti, que me queje? Lo que quieres es que reniegue de tu nombre, de que yo pierda la confianza en ti porque te estás contradiciendo. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Mire qué interesante. Pero Abraham, confiando en Dios, dijo, vamos a hacerlo. Vamos a entregar a Isaac. Y al final, conocemos la historia nosotros, envía un ángel para que Abraham no tocara a Isaac y no le hiciera ningún daño. Ahí está la prueba. Dios siempre ha probado entonces. Los israelitas fueron probados por 40 años en el desierto. Dios prometiendo bendiciones cuando eran esclavos, luego van 40 años en el desierto, promete cosas, cumple cosas, le da agua, le da una nube para que se cubran del sol, le da alimento, le da maná, le da hasta codornices. Dios promete bendiciones y ellos dicen que Dios mismo los trajo al desierto para matarlos. La máxima expresión de ingratitud de Israel. Y comienza, ahí está, la prueba de Dios. Los israelitas no son leales en esa prueba y todos fallan. Y eso se repite una y otra vez. Después de Moisés, después de Josué, vemos en el libro de los jueces cómo ellos fallaban una y otra vez y se repetía el ciclo. Venía una tribulación, venía adversidad por los pueblos cananeos que los invadían, se arrepentían de sus pecados, oraban a Dios, Dios les mandaba un juez, un libertador, ganaban y luego volvían a lo mismo. Pero siempre Dios probó a la humanidad desde el principio y sigue probando a los israelitas hasta que finalmente el Hijo del Hombre, el mismo Dios hecho carne, representando a la humanidad como Hijo de Hombre, Jesucristo, también fue probado. Dios siempre probó. Mire qué interesante. Jesucristo fue probado. En Mateo capítulo 4 dice que fue tentado por el diablo. Y la misma palabra para probar significa tentar. Pero hay algo interesante en Mateo 4:1, de que dice que el Espíritu Santo es quien llevó a Jesús al desierto para que luego el diablo lo probara. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué entonces el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto si sabía de que el diablo iba a estar ahí para que lo tentara? Porque es la misma moneda, ¿sí o no? Es la misma moneda de prueba. Mientras que Dios quiere probarnos, el diablo quiere que hagamos precisamente todo lo contrario. Pero Dios siempre ha probado. Muy bien. Como Dios siempre ha probado, amados hermanos, analicemos juntos aquí en la palabra de Dios cuál es el mecanismo de la tentación y cuál es el mecanismo de la tribulación. Porque el objetivo, amados hermanos, del mensaje de esta mañana es que nosotros todos podamos analizar el mecanismo utilizado por Dios para transformarnos. ¿Cómo? El mecanismo usado por Dios para transformarnos. Así es, Dios usa las tribulaciones, Dios permite las tentaciones para que usted y yo seamos transformados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y si no, hoy lo tiene que creer. Hoy lo tiene que creer para que cambie completamente su perspectiva con respecto a la tribulación, a la tentación, si es que todavía no lo ha cambiado. Pero Dios
usa la tentación, Dios usa la tribulación para que usted y yo, todos juntos, seamos transformados. Porque de eso se trata este trimestre. Una iglesia en auge es una iglesia que se está transformando. Muy bien, ¿cómo funciona la tentación entonces? La primera parte de la monedita. La tentación, cuando el diablo quiere que usted peque, que usted caiga en el pecado, ¿cómo funciona? Muy bien, Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15 nos explica el mecanismo. Y ahí vamos a botar una idea que la mencionamos en la introducción. Fue el diablo, hermano. Nada que ver del diablo. Porque póngase a pensar en esto, una cosa, rápidamente. Si el diablo, bueno, ¿quién es el diablo? El diablo es un ángel caído, es un ser. Pero si el diablo, a todos nosotros, entonces, si cada vez que nosotros tenemos una tentación, una tribulación, es el diablo que nos está tentando, no es posible, porque la Biblia dice que solamente Dios es omnipresente y puede estar en todos lados. El diablo no puede estar en todos lados. Pero imagínense todos los cristianos en todo lugar al mismo tiempo y dice, estoy recibiendo tentación por el diablo. El diablo tal vez está en otro lado y nada que ver cerca de nosotros. Es cierto que el diablo, puede usar los demonios y todo eso, pero no es alguien omnipresente, omnipotente para estar en todo lugar y entonces todo es culpa del demonio. No, más bien Santiago nos bota esa idea, nos quita esa creencia de que es el diablo siempre el que nos está tentando o nos está probando y más bien nos dice una cosa, pero vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago capítulo 1, verso 13 al 15 dice así: cuando alguno es tentado, y como ya dijimos, la palabra tentar, probar es la misma en el Nuevo Testamento. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando uno lo lee en griego parece una contradicción, porque habíamos dicho al principio que Dios siempre ha probado. En cambio, aquí dice que Dios no prueba a nadie y que Él no puede ser probado por el mal. Pero cuando analizamos el contexto, lo que se está refiriendo es tentar para que caiga en el pecado usted. Eso es lo que Dios no hace. Lo que Dios no hace, que sí hace el diablo, es que Dios lo pruebe para que usted peque porque es lo que Él quiere y que verlo en pecado pues se va a regocijar. Eso es lo que no hace Dios. Dios no puede tentar a nadie porque no es su intención que caigamos en pecado. La intención de las pruebas de Dios no son que pequemos y que le ofendamos. Esa es la intención del demonio. Pero sigamos analizando entonces. Estamos claros que la intención de Dios con la prueba, con la tentación, no es para que caigamos en pecado, sino, dice el versículo 14, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está, no es el diablo. El diablo está largo de aquí tal vez, y es que en mi mente está algo que se llama concupiscencia. La palabra concupiscencia significa deseo hipersensibilizado, generalmente malo. Las concupiscencias son los malos deseos de nuestra mente, los malos deseos de nuestro corazón, producto de todos los pecados que practicábamos antes o que practicamos. Entonces viene, por ejemplo, el mujerero y como estaba acostumbrado a muchas mujeres, viene la palabra y obedece y entonces va a ser seducido por esos deseos porque él siempre fue así. Viene el que tenía vicio, el que tenía el vicio del alcohol, del tabaco, el que le gustaba pelear por todo, la persona que nunca adquirió paciencia, el mal hablado, el pleitisto, todos los pecados, todas las cosas. Pongámonos a pensar en lo que cada uno tenemos de debilidad, que eso está fácil. Cada uno piense en la debilidad que tiene usted, ahorita. Entonces, cuando usted siente esa tentación, ese deseo, porque dice aquí la palabra, que cada uno es seducido, cada uno es atraído. Cuando se activa ese deseo, entonces es atraído a ese pecado. Pero no es el diablo, nada que ver con el demonio, es nuestra propia mente. En nuestro corazón. El mal deseo está ahí en el corazón.
Por eso es que la palabra nos dice que es importante nacer del agua y del Espíritu, porque así el cuerpo del pecado es destruido, Romanos 6, 1 al 7. Pero a medida que crecemos en la palabra, a medida que actualizamos la fe, etcétera, esas concupiscencias van perdiendo su poder. Pero si nosotros hacemos todo lo contrario, es decir, proveer ocasiones, proveer situaciones o recursos para nuestras concupiscencias, entonces los malos deseos más bien van a crecer. Entonces, la palabra nos dice el mecanismo de la tentación. Primero, concupiscencia, los malos deseos. Segundo, atracción. Estoy siendo atraído para encaminarme a eso. Tercero, ejecutas el pecado en la mente o lo concreta, ejecuta el pecado. Y finalmente, la muerte, porque dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, siendo terminado, siendo hecho, realizado, da a luz la muerte. Palabra del Señor. ¿Qué vemos aquí entonces, amados hermanos? Que la primera forma en que uno puede ser tentado es por los malos deseos que ya tenemos. Ok, ya lo entiendo. ¿Qué puedo hacer? La palabra nos dice, no proveáis para los deseos de la carne. Es lo primero. Cuando usted entiende que la tentación es cuando se activa mi mal deseo, mi concupiscencia, entonces lo que podemos hacer es no proveerle las cosas que activen nuestra concupiscencia. Y entonces dice usted, bueno, ok, mi concupiscencia es el vicio. ¿Cómo puedo yo no sentirme tentado al vicio que tenía de fumar, o de apostar, o del alcohol, o de las chicas, o de estar chismoseando con todas las mujeres o las vecinas? ¿Cómo es que me tienta eso? ¿Cómo puedo yo no caer en la tentación de que me enojo y digo sus cuatro, porque yo así soy, yo le digo sus cuatro a quien sea? ¿Cómo? Bueno, al entender de que la concupiscencia la puede alimentar o la puede dejar de alimentar. Cuando usted tiene conversaciones que activan su concupiscencia, dése cuenta y deje de tener esas conversaciones. Porque dice la palabra de Dios, las malas conversaciones o compañías corrompen. Y entonces, si en mi mente, o como popularmente nosotros decimos, si usted o yo es tocadito al mal, dice uno, así dice mi mamá, tocado al mal. ¿Qué es tocado al mal? Bueno, es que tienes ese deseo específico, esa debilidad, entonces no se acerque a esa debilidad. La palabra de Dios entonces nos dice, huid de la fornicación. Es huir de la tentación. Nosotros recordamos el ejemplo de José, donde la mujer de Potifar le dice, vámonos con todos los fierros, y José huyó del momento, huyó de la situación. La tentación entonces es cuando nuestro propio deseo quiere seducirnos y llevarnos. ¿Qué podemos hacer entonces para no caer en la tentación? No alimentar la concupiscencia. Primero, identificar cuáles son mis concupiscencias. Dice, ok, ya sé a qué soy tocado el mal, cuál es mi debilidad, qué es lo que me seduce, qué es lo que me atrae, entonces yo me voy a alejar lo máximo posible de eso. Lo más largo. Porque de esta forma puede todavía permanecer la concupiscencia, pero se va a ir debilitando. Es por eso que Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hacer morir lo terrenal es lo que también Pablo dice, crucificad al viejo hombre que está viciado y corrupto conforme a los deseos engañosos que son las concupiscencias. Ahí está el secreto. La concupiscencia es el hombre que tiene que crucificarse. ¿Qué pasaba cuando alguien estaba crucificado? Entre más tiempo pasaba crucificado, entonces más seguro que se va a morir, ¿sí o no? La concupiscencia, entonces, los malos deseos, al no proveerle nada, yo lo mantengo en la cruz, y cuando yo lo mantengo en la cruz, que es una vida de arrepentimiento, de actualización y de no proveer para los deseos, ese hombre
eso terrenal en nosotros, va a morir tarde o temprano. El diablo sí a veces nos va a tentar, no obstante. Nosotros vemos en Mateo 4:1 donde personalmente fue el diablo que tentó a Jesucristo. Entonces podemos decir de que algunas ocasiones cuando la tentación es más fuerte, es más dura, él puede incitar situaciones o personas para que nosotros podamos caer. El diablo tienta de formas especiales, es cierto, pero el Espíritu conduce. Y ahí es donde recordamos la palabra de Dios cuando dice que Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos ser capaces de resistir, sino que dará la salida. Y eso muchas veces pasa cuando nosotros tenemos la intención de hacer la voluntad de Dios. A veces el diablo o incluso nuestra propia mente nos está tentando, pero de repente hay una salida. De repente hay un hermano que se acerca y lo salvó. De repente hay una situación en particular, se fue la energía eléctrica, se fue el agua, se dañó la moto cuando quería usted hacer lo malo. Vino una persona, lo encontró, le habló la palabra y lo libró. Mire, y dice, me salvé, Señor mío, Dios mío. Se salvó de caer. Entonces Dios no va a permitir situaciones donde sea más fuerte lo que pueda resistir. Eso significa que a nosotros nos debe llevar a pensar lo siguiente. Señor, esto que estoy siendo tentado, si lo estoy siendo, es porque yo puedo resistir, porque tú así lo dices. Ahí está. No es porque es que estuvo duro esto, sí, puede estar duro, pero la confianza está en que si Dios ya permitió la tentación es porque Él cree que yo puedo resistir y que usted puede resistir, porque no va a permitir que sea más fuerte la tentación más de lo que pueda tener la capacidad de resistir. Pero la mayoría de las veces ya dijimos que es de nuestra propia mente, de nuestra propia concupiscencia, que somos tentados, y también del diablo, y también de las otras personas. Nosotros vemos en Marcos capítulo 10, verso 2, Marcos capítulo 10, verso 2, que dice que los fariseos se reunían para preguntarle cosas a Jesús, para tentarle, dice, literalmente, para ponerlo a prueba, para ver qué decía. Y ahí está la tercera forma en cómo uno puede ser tentado. ¿Estamos estudiando qué? Ahorita estamos estudiando el mecanismo de la tentación. Entonces, en primer lugar dijimos, soy tentado por mis propios malos deseos. Segundo, a veces puedo ser tentado con artillería pesada por el mismo demonio. Pero eso es a veces solo. La mayoría es solo por mi propia mente. Y tercero, por la gente de mi alrededor también me puede tentar. La gente también me puede tentar, puede de repente salirle a usted, si es una mujer casada, de repente le puede salir un varón que no es un varón de Dios. De repente le puede salir una joven o una señora, eso no cambia. De repente puede salir a viejos amigos. Oh, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Te acuerdas cuando salíamos? Oh, sí, voy a salir entonces en esta oportunidad, en esta ocasión para recordar los viejos tiempos. Las personas, al ofrecernos, al hacernos invitaciones, o con mala intención, como los fariseos a Jesús, cuando nos dice la palabra que le preguntaban cosas, ¿y esto por qué lo hace? ¿Y esto por qué lo otro? ¿Y por qué no? ¿Y por qué así? Solo para ver qué decía. Y esto pasa en el ministerio, por ejemplo. Los que servimos en la obra, a veces estamos haciendo actividades y esto y lo otro, y a veces, ¿y por qué enseñas esto? ¿Por qué dices esto? ¿Y por qué están haciendo esta tribu así? ¿O por qué tal cosa? Y tal vez no tienen la intención de saber, como decía nuestro hermano Román en los días anteriores, sino para ver qué dice el hermano y así agarrarlo y así decir que el hermano Arcia o el hermano fulano dijo que en la iglesia tal cosa. Entonces así los fariseos tentaban a Jesús. Esa es otra forma de tentación, mire qué interesante, de poner a prueba a ver qué dice usted, a ver cómo reacciona usted, a ver si lo hacen botar gorra. Pero deténgase ahí un momento. Cuando usted sabe que el diablo, o cuando su propio deseo, o cuando la gente quiere tentarlo, al ya saber eso, no ceda. ¿Sí o no? Al ya saber que la persona lo que quiere es que se enoje, porque cede. No se enoje entonces. Porque las demás personas saben cómo usted, cómo soy yo. Usted dice, está
la hago enojar con cualquier cosa, porque así es fosforito. Entonces, como ya sabe, ¿verdad? Como ya sabe que usted se enoja, entonces la provocan y usted al enojarse, ¿sabe lo que hace? Hace lo que esa misma persona espera que usted haga. Entonces usted le está dando, al final, ¿qué? Gusto al enemigo. Le está dando gusto al enemigo. Entonces dice, ok, yo sé que yo me enojo fácil. No me voy a enojar, no voy a darle gusto al diablo, como dice uno. No le dé gusto. No caiga en esa provocación. No caiga, porque hemos examinado el mecanismo de la tentación. Amados hermanos, estamos claros del mecanismo de la tentación, pero ahora vamos a ver el mecanismo de la tribulación. Cuando en las situaciones de nuestra vida pasan algo terrible, una situación que tal vez no nos está empujando a que pequemos, como ya dijimos con respecto a la tentación, pero sí es algo que nos puede hacer perder la fe y la confianza en Dios, o dejar de perseverar en el camino de Cristo. El mecanismo de la tribulación lo vemos en Santiago 1, 2 al 6, el mismo capítulo, pero Santiago habla de las dos. Qué interesante. Habla de la tentación que es para pecar y habla de lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, verso 2 dice así: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. La misma palabra para prueba aquí en el versículo 2 en griego es la misma para el versículo 13 y 14 cuando habla de tentación. En griego, Santiago. Entonces dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Palabra del Señor. También el mecanismo de la tribulación lo podemos ver en 1 de Pedro 4, 12 al 14, que es el texto de esta mañana. 1 de Pedro 4, capítulo 12 al 14 dice así: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino que alégrense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Palabra del Señor. ¿Qué tenemos aquí entonces? Analicemos los dos textos juntos. ¿Cómo funciona la tribulación? ¿Y cómo yo debo de responder? La tribulación es cualquier cosa que nos hace esperar. Esa es una tribulación por definición. La tentación es cualquier cosa que quiera hacernos pecar, ¿cierto? Pero la tribulación es cualquier cosa, cualquier situación, cualquier relación, cualquier mecanismo, lo que sea que usted pueda imaginarse ahorita, que lo haga esperar. Viene usted y dice, tengo que depositar esto al banco. Sábado por la mañana, 2 horas de fila. Ay, Señor, dice usted. Y está esperando 2 horas de fila afuera. Lo hace, esa situación, ¿qué hace? Esperar. Si hubiera sido otro día, en otra hora, más rápido lo hace. La tribulación es todo lo que nos quita la comodidad. Porque nosotros no queremos esperar o no nos gusta esperar. ¿Por qué? Y aquí viene una mala noticia, o mejor dicho, viene una situación que nos hace que la tribulación sea más difícil de lo que era antes. El siglo XXI, los avances de la tecnología y de la ciencia y la cultura que tenemos, es una cultura de lo inmediato, ¿sí o no? Instantáneo. Antes, podemos ver en YouTube o lo que cuentan los abuelitos, los bisabuelitos,
Mandaba una carta usted y a los días recibía una carta. Yo me acuerdo, estaba en segundo grado, en tercer grado, que yo recibía cartas de mi mamá, porque yo estaba ahí en Honduras, en Tegucigalpa, y aquí ella. Entonces mandaba cartas, yo alegre, pero pasaban días hasta que yo la leía. Y yo estaba tan alegre que hasta la leía delante de todos los compañeros de clase. Pero estaba alegre. Pero pasaban ¿cuántos tiempos? Días pasaban. Ahora, enviado, ahí está. Al segundo el chat le cae en el WhatsApp, ¿sí o no? Ahí no va. Queremos las cosas ya. No nos gusta esperar. La paciencia no es un valor que se promueve en la cultura actual. No, no es eso. Sino es lo instantáneo, lo rápido, lo cómodo. Tenemos entonces medios de transporte cada vez más veloces. Y antes, las personas, Cristo Jesús con los discípulos, caminaban y caminaban para poder predicar la palabra. Caminaban largos trayectos, días caminando, y nosotros tenemos medios de transporte. Tenemos medios de comunicación veloces, instantáneos. Queremos calentar algo, viene usted y dice, lo caliento en el microondas, para los que tienen microondas. Rápido, ahí está, en cuestión de minutitos ya tengo la comida caliente. Antes no, antes teníamos que, o algunos todavía pueden tener, vamos a encender la leña. Pero antes de encenderla tiene que conseguir la leña, ¿sí o no? Todo un proceso, pero ahora es más rápido. Entonces, eso hace que las tribulaciones de hoy realmente, en realidad, no sean tan difíciles, pero que nosotros las veamos más difíciles de lo que realmente son. Porque el mundo, el sistema nos ha acostumbrado a lo instantáneo, amados hermanos. Nos ha acostumbrado a no esperar. Nos ha acostumbrado a que todas las cosas sean rápidas. Pero la virtud de Dios en el cristiano es eso, la paciencia. Y eso es lo que precisamente Santiago nos está diciendo. Dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de fe produce. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que pretende producir la prueba de fe? Paciencia. Porque toda tribulación es cualquier situación que nos hace esperar, que nos haga esperar. Pero es la misma prueba. Viene entonces la palabra, le dice a los jóvenes, a los adolescentes. Mira, le dice a la chica adolescente, al chico adolescente, Dios tiene un buen plan para ti y quiere que conozcas a un buen hombre, a una buena mujer, pero viene la chica y el chico y no espera con paciencia y ya quiere tener no su novio, no su esposo, sino su varón. Y ahí nomás, y después le vienen muchas tribulaciones, ¿ya vio? Pero ¿qué es la tribulación? Cosas que nos hacen esperar, pero la tentación es algo que nos promete algo ya, ¿sí o no? La tentación nos provoca una gratificación o una satisfacción en el momento. Nos promete algo chévere hoy y olvídate de lo que pueda pasar después. Entonces viene la joven y conoce al varón y dice, no me importa lo que pase, no veo el futuro, yo quiero hoy sentirme bien y se siente bien hoy. Y después pasa el tiempo y dice, ay, Dios mío, hubiera pensado mejor. Entonces, la tribulación es espera, porque lo que viene es mejor de lo que hoy puedes tener. Esa es una inversión. Por eso los millonarios son millonarios, porque tienen la mentalidad de esperar. En vez de gastarme este dinero hoy, lo invierto porque mañana voy a tener más. Esa es la mentalidad del inversionista, mire. Es la mentalidad de esperar, espera, y esa es la tribulación. ¿Cuáles son las tribulaciones que estamos pasando en este momento, amados hermanos? Rápido para identificar. ¿Qué es lo que lo está haciendo esperar en este momento? Ah, sí, todavía no tengo trabajo, todavía no tengo un buen ingreso, todavía no tengo el proyecto que quería tener o el negocio, tengo que esperar más. Ahí está. Lo que lo hace esperar es la tribulación, pero eso es lo que Dios quiere, precisamente. Ahí sí es lo que Dios quiere, que tengamos la virtud de esperar. Porque cuando nosotros esperamos, amados hermanos, nos volvemos fuertes, no delicados. Porque cuando nosotros somos atribulados con la sabiduría de Dios, nada nos va a botar. No va a botarlo nada, no una cosa pequeña,
no la va a ver grande, sino que la va a ver pequeña. Como siempre digo, ahorita Diego está comenzando a gatear. Y los obstáculos que él ve grande, yo ya no los veo grande. Él quiere levantarse y quiere caminar, pero no puede todavía, entonces comienza a vibrar porque quiere que lo levanten del lugar incómodo donde está. Es una gran tribulación para él porque no tiene todavía la capacidad de resolver ese problema. Y ahí está tambaleándose, pataleando. Pero el que ya crece, dice, yo ya puedo levantarme, puedo caminar, puedo correr, puedo moverme, pero él no todavía, depende de que lo levante. Entonces él tiene que gritar para llamar la atención y que lo levante. O tiene que llorar para indicar de que tiene hambre. Pero si usted tiene hambre, dice, vamos a ver qué hay. O a veces no hay. Pero va usted entonces. Entonces, así en el cristiano que no está entrenado en la tribulación, amados hermanos, las cosas pequeñas lo bota fácilmente. Lo desaniman, lo molestan, lo hacen desviarse, lo hace retirarse, lo hace irse de la iglesia, lo hace cualquier cosa porque como no está entrenado, todo le molesta. Y lo incomoda porque no hemos desarrollado la virtud de la paciencia. Pero ¿cuál es la actitud que Santiago nos está diciendo para vencer toda tentación y tribulación? Número 1, la actitud de regocijo y de no extrañarse. Pedro dice, alégrense. Santiago dice acá, gócense cuando se hallen en diversas pruebas. Pero ¿cómo yo puedo alegrarme con pruebas? ¿Cómo puedo alegrarme con cosas que me hagan esperar? Y esperar en Dios, no solo es en que pase tiempo, sino esperar en Dios. ¿Cómo? Cuando sé que Dios tiene algo planeado para mí. Eso me da alegría. Cuando usted sabe de que Dios está allí trabajando en usted para que usted sea la mejor versión que usted pueda llegar a ser, entonces eso le va a dar alegría. Usted dice, suave, no me voy a afligir, porque esta tribulación es para que Dios me convierta en la mejor versión de mí mismo y ser mejor de lo que ya soy. ¡Wow! Sí. Y eso me da alegría, eso le da alegría. No se sorprendan del fuego de prueba. La segunda actitud. Primero, alegrarse, porque sé la intención de Dios con la adversidad, que es mi transformación. Y la segunda actitud es la de no extrañarse. Cuando nosotros no entendemos estas cosas y somos cristianos, tal vez niños en la fe o pasaron los años y nunca crecimos, cuando viene una tribulación nos parece algo extraño. ¿Pero por qué? Y decimos, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Ay, viera usted. Pero extrañado, como que algo nuevo. ¿Por qué? Porque nos hemos entrenado con el mundo de que todo tiene que estar bien, todo tiene que estar cómodo y si es rápido, instantáneo y fácil, mejor. Eso es lo que el mundo nos ha vendido en la mente. Y es por eso que cuando a veces venimos a la iglesia, pensamos que el cristianismo es que Dios nos bendiga nuestra vida a tal punto que sea como el mundo nos ofrece. Cómodo, fácil e instantáneo. Nada que ver. Nada que ver. Eso es lo que el mundo ofrece. Dios no ofrece eso. Dios jamás ofreció bendiciones que vuelvan nuestra vida fácil, cómoda y rápida. No sale eso en la palabra. Más bien, el Señor ofrece todo lo contrario. El Señor ofrece todo lo contrario. Ofrece virtud, paciencia, fe, templanza. Eso ofrece el Señor. El fruto del Espíritu es lo que ofrece el Señor. Y se requiere tiempo de trabajo. Entonces yo tengo que cambiar mi mentalidad y decir, el Señor jamás, su intención fue, al convertirme en cristiano, llenarme de una vida cómoda, fácil y sencilla. Eso no. La intención de Dios no es nuestra comodidad. La intención de Dios es nuestra transformación en Cristo Jesús. Esa es la intención de Dios. Entonces, no debo por qué extrañarme cuando viene una adversidad. Cuando viene una tribulación, no es extraño. Es que no debe ser extraño. ¿Pero por qué muchas veces es extraño? Porque no lo esperamos. No vivimos esperando. Eso significa que implícitamente Pedro nos está diciendo que no nos extrañemos cuando venga tribulación. Nos está diciendo, esperen tribulaciones.
Ay, ¿cómo es eso? Que el hermano está diciendo que esperemos problemas. Yo no quiero problemas. Yo no quiero tribulación. Pero cuando usted espera tribulación, no se extraña, ¿sí o no? A usted le extraña algo que no se lo espera. ¿Pero qué pasa? No, yo no me lo esperaba. Sí, al no esperarlo, se extraña. Se extraña. Entonces, cuando usted espera la adversidad, porque sabe que Jesús ya lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, entonces no se extraña. De repente una mala noticia, o de repente una escasez, o de repente dice, bueno, el hermano o la hermana que nos iba a ayudar ya no va a ayudar en nada. No debe ser extraño eso, ¿sí o no? De repente conocí a una mujer, conocí a un varón y yo ilusionado quería casarme y de repente me cortó y caí 3 años y 2 meses en depresión. Estaba en la universidad. ¿Pero por qué? Porque no me lo esperaba. No me lo esperaba. Pero cuando yo me espero la tribulación, yo espero que me puede fallar el hombre, la mujer me puede fallar el jefe, la empresa puede decir, hasta aquí llegamos porque hay recorte, porque no hay reales, ¿sí o no? Todo puede pasar, ¿sí o no? Pero cuando yo no espero eso, cuando tengo la mentalidad de que Dios quiere que viva una vida cómoda y feliz aquí, entonces estoy mal persuadido, estoy mal enseñado. Entonces la tribulación la tengo que esperar, no tiene que extrañarme porque el resultado será paciencia, porque toda tribulación nos lleva a esperar. El resultado de la paciencia es la perfección. Pero juntamente con la cultura de fácil, cómodo y rápido, también el mundo nos ha vendido otra idea falsa. ¿Sabe cuál es la otra idea falsa que nos ha vendido? Nadie es perfecto. Esa es la otra idea falsa que nos ha vendido el mundo. Hermanos, nadie es perfecto o no somos perfectos. Conclusión, siempre vamos a ser imperfectos. Esa es una mentira. Porque la palabra de Dios dice aquí, en Santiago, en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Oiga, que la paciencia, el hacernos esperar la tribulación va a generar una obra completa en nosotros. ¿Y qué obra, Señor, estás haciendo en mí cuando me haces esperar con la tribulación pacientemente e incómodo? Porque me has recortado los ingresos, porque me has cortado relaciones, porque me has cortado cualquier situación que me lleva a incomodarme o a sufrir. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué obra estás haciendo, Señor? La obra de que sean perfectos y cabales. Ahí está. Si usted todavía tiene la mentalidad de que no somos perfectos, implícitamente está creyendo que nunca va a perfeccionarse. Y siempre será imperfecto, ¿sí o no? Si yo digo, yo soy hombre, siempre voy a ser hombre, con la ayuda de Dios. Pero ¿qué pasa entonces? Si yo digo, yo soy imperfecto, implícitamente estoy diciendo, siempre voy a ser imperfecto. Entonces no importa si me equivoque una y otra vez. Así que cuando yo le falle a usted, yo le equivoque, yo le voy a decir la misma excusa de siempre. Soy imperfecto, así que aguánteme y nunca mejoro. ¿Ya se fijó la lógica? Si siempre decimos que somos imperfectos, nunca vamos a mejorar. Porque siempre diremos, soy imperfecto y perdóneme. Así que no espere que yo mejore en algo porque siempre le diré que soy imperfecto. Esa idea tenemos que botarla a la basura. Tenemos que botar esa idea porque aquí me dice que la tribulación, cuando tengo el entendimiento de la sabiduría de Dios, es para que la obra completa en ustedes sea perfecto y cabal. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales. Completos, maduros en el Señor, también dice la palabra en cuanto a perfección, sin que les falte cosa alguna. ¿Pero qué se necesita? Se necesita sabiduría, porque habíamos dicho los días anteriores que si yo no entiendo lo que está pasando, esa tribulación en vez de hacerme mejorar, me bota y me lleva al mundo. Por eso dice el versículo 5, y si alguno tiene falta de sabiduría porque no entiende la tribulación, porque no entiende la tentación, porque no entiende la palabra, lo que Dios quiere en su vida, pídala a Dios,
el cual da a todos sabiduría, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna de parte del Señor. De eso se trata, amados hermanos, la prueba. La prueba es confiar en la sabiduría de Dios. Número 1. Amar más a Dios y a los demás y confrontar la maldad con el bien. De eso se trata. Eso es lo que Dios espera tras cada tentación y tras cada prueba. Que confiemos en su sabiduría, no en la de nosotros. Pero es que yo amo a esa mujer, me la voy a llevar. O yo amo a ese hombre, pero la sabiduría de Dios te dice que ese no es el plan. Y como no confías en la sabiduría de Dios, sino en tu propia sabiduría, haces lo que quieres hacer y te salió mal al final. Y me salió mal. Pero entonces la tentación y la tribulación es para que yo y usted demostremos que confiamos en la sabiduría de Él y no en mi propia opinión o sabiduría o lo que me parece que está bien. Porque es mi vida, ¿cierto? Porque yo hago lo que quiero. Pues si yo pienso así, que es mi vida, que hago lo que quiero, estoy confiando en mi propia sabiduría y no en la de Dios. Pero el resultado positivo de la tribulación es que yo termine de confiar en la sabiduría de Dios. Eso era lo que Adán y Eva tenían que hacer. Por eso Dios puso ese árbol. Y ahí está la respuesta de por qué Dios puso el árbol. ¿Por qué puso ese bendito árbol en medio? Si podían haberlo agarrado, ¿por qué Dios no lo evitó? Esa es la razón por la cual Dios puso el árbol ahí. Porque ese árbol significaba el conocimiento del bien y el mal. Así que ese árbol es, ¿qué elijo? Dice Adán y Eva. ¿Confiar en la sabiduría de Dios o confiar en mi propia sabiduría? Confiar en mi propia sabiduría. Como de este árbol para que me dé a mí el conocimiento del bien y el mal y yo con mi propio criterio decida lo que quiera decidir. Esa es la prueba. Dios le dio la opción, bueno, elige. Elige entre confiar en mi sabiduría o hacer lo que a ti te parece. Así que el hombre eligió, quiero hacer lo que a mí me parece. Entonces tomó del fruto, pero tuvo una consecuencia. Dios dijo, bueno, ok, haz lo que te parece, pero vas a asumir tu decisión. Vas a asumir tu decisión. No es que estaba Dios manipulando, empujando, puso el árbol y mató al hombre al final, no. Sino que él tenía que decidir. ¿Eliges eso? Ok, estas son las opciones. Tienes que elegir, pero debes de asumir ahora. Dios le dice al hombre. Pero de eso se trata. Entonces, el regocijo en la tribulación es porque es la prueba del Espíritu en nosotros. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14. La pregunta que le hacemos ahorita a los hermanos es, ¿cómo sabe usted que tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Preguntémonos eso. Dice 1 Pedro 4, 14, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Quiere decir que si yo no tengo mucha tribulación, no tengo muchos vituperios por el nombre de Cristo, significa que tal vez no estoy mostrando mucho al glorioso Espíritu de Dios que reposa en mí. Porque dice aquí que las tribulaciones y los vituperios son porque el Espíritu de Dios reposa en mí. Y como reposa en mí, el fruto del Espíritu está, y entonces el enemigo y todo lo que está a mi alrededor me va a resistir si no son conforme a Dios. Por eso usted viene y va a sufrir rechazo de la gente de afuera o de sus propios familiares. Pero el regocijo viene de que yo estoy siendo atribulado y estoy siendo tentado para tener la oportunidad de yo mostrar si realmente el Espíritu de Dios reposa en mí. ¿Y por qué necesitaría mostrar que el Espíritu de Dios reposa en mí? Porque el Espíritu Santo es la garantía de que soy salvo. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Cuántos están mostrando que tienen el Espíritu de Dios? Porque si no lo demuestra que tiene el Espíritu de Dios, entonces no lo tiene. Y si no lo tiene, no es salvo. Porque la garantía es el Espíritu Santo. Amados hermanos, en esta mañana Dios quiere desafiarnos a cada uno de nosotros. Quiere desafiarnos, quiere inspirarnos para que podamos hacer su voluntad.
Al comenzar a huir de la tentación cada vez que se presente, una tentación a la vez. Esa es la estrategia, ese es el secreto. Una tentación a la vez. Huir de ella, resistirla y ya está. Como los juegos, como los videojuegos. Que pasa el nivel y ya está. Nivel pasado. Viene el otro, pero no me interesa todavía el otro. Ya pasé el primer nivel. Excelente. Una tentación a la vez. Al tener la mejor actitud ante la tribulación, una actitud de gratitud y entusiasmo, en cada vez que se llena de tribulación, por verla como una oportunidad de mejora y de crecimiento, eso nos va a llevar al éxito. Al no tener la actitud negativa de quejarse, de renegar, de por qué, de amargura, de enojo, de frustración, y no tener una actitud de rechazo, sino de aceptación ante la tribulación, el no sorprenderse, el no extrañarse, esa es la actitud que Dios quiere. Entonces vamos a tener éxito. Pues la tribulación y la tentación son oportunidades de ser lo que Dios espera que seamos. Ser lo que Dios espera que seamos. Le vino una tentación, Dios muestra que sea fiel. Vino un recorte de su salario, de su ingreso, Dios espera que muestre su gratitud a pesar de que tiene menos plata que el mes pasado. Al tener la mejor actitud ante la adversidad y la resistencia a las tentaciones, nosotros podremos estar seguros de que nuestra conexión con Dios no se rompió. Mire qué bonito, no se rompió y sigue allí. Cada vez que usted venza una tentación, va a decir, todavía estoy con Dios. Ahí está, vencí, todavía estoy con Dios. Cada vez que venzamos una tentación, entonces nos vamos a sentir seguros de que la salvación no la hemos perdido, de que está ahí todavía con nosotros, que no ha desaparecido, porque no hay mejor cosa, amados hermanos, que habitar seguros en todo sentido, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, cuando no caemos en tentación. Cuando caemos en tentación nos invade la intranquilidad, no queremos eso. Cada vez que nos sintamos incómodos por la adversidad, porque falta algo que quisiéramos tener, pero todavía nos toca esperar, entonces debemos agarrar una silla o en la cama, sentarnos tranquilamente y confiar en Dios y pensar que desde el interior se está gestando una mejor versión de mí mismo. Eso es lo que está pasando cada vez que tengo una tribulación. Me siento y contemplo de que Dios está en el interior trabajando para convertirme en alguien mejor de lo que soy yo ahora. Eso es lo que está pasando cada vez que hay tribulación. Cuando resistamos cada tentación nos motivará el permanecer aptos y aceptos ante Dios y también ante las personas que confían en nosotros. Porque hay personas que confían en nosotros, ¿sí o no? Entonces, respondamos de acuerdo a la confianza que han depositado en nosotros. Respeto, estima, fama, honor, prestigio, gloria en Cristo es para los que resisten la tentación. La tribulación está diseñada para que nosotros lleguemos a hacer todo lo que podamos llegar a hacer, maximizando nuestro potencial y nuestro talento. Porque cada problema es un proyecto a resolver. Cada problema que me viene a mi vida, eso es lo que digo yo. Dios quiere que sea mejor servidor, mejor ministro, mejor líder, mejor en todo, mejor esposo, mejor padre, mejor hijo. Todo es lo que Dios quiere. Cada vez que viene una tribulación, Dios dice, yo quiero que tú seas mejor. Entonces tengo que decir, yo voy a ser mejor. Entonces, ok, está bien. Esto es para que sea mejor de lo que soy ya. Mire qué chévere. Ser mejor de lo que eres ya. Entonces, de esta manera, amados hermanos, podremos cumplir el propósito o razón por la cual Dios nos trajo aquí, hasta aquí. Dios nos tiene aquí por un propósito. Entonces, cada tribulación, cada adversidad nos forma para ser mejores, para cumplir la razón por la cual estamos aquí y cumplir la misión y la tarea que tenemos encomendada de parte de nuestro Dios. Aprecio, admiración, aprobación, respeto, valoración y seguridad es para los que venzan la tentación y para los que venzan la tribulación. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos, y que este mensaje haya sido de edificación y que Dios les bendiga a todos. Amén. Nuestro hermano